Sin embargo, se denomina contribución cuando se genera la señal o bien en un estudio. Estos dos recuadros pueden representar estudios de producción o de postproducción o también unidades móviles. Al fin y al cabo, una unidad móvil no es más que un estudio montado sobre un vehículo que lleva sus cámaras, mezcladores, efectos digitales y demás. De manera que el intercambio de señales entre estudios, el destino final de esas señales es que siga teniendo toda la calidad necesaria para tener una calidad muy buena para poder procesarla y mezclarla con las otras señales que hay en los estudios. Entonces, en el canal de contribución, el objetivo es que la señal pase de un estudio a otro o de una unidad móvil a un estudio o al revés, de la forma más transparente posible. En el campo analógico, para eso se usaban pues, radioenlaces de alta calidad y todos los sistemas cuidando mucho el ancho de banda y demás. Y la calidad tiene que ser muy buena porque esa señal se va a reutilizar. Mientras que el concepto de distribución es que la señal, hombre, no se va a degradar a propósito, pero la calidad es la adecuada para que se vea en la televisión y se supone que esa señal ya no se va a reutilizar. Esa suposición es cierta en la mayor parte de los casos, aunque a veces pues, se coge una señal captada del aire, se coge y se reutiliza, solo hacen algunas cadenas, cuando la señal que captan pues, es a lo mejor de un interés informativo importante y cosas así, aunque esa calidad que se capta ya no es tan buena como la que correspondería al canal de contribución. De manera que, dicho en otras palabras, el canal de contribución tiene que ser de una calidad exquisita, mientras que el canal de distribución tiene que ser buena calidad, pero la suficiente para que se vea bien la televisión. En el mundo analógico, estos canales usaban FM en principio. Cuando ya los estudios pasaron a digital, ya se empezaron a usar las tecnologías SDH, PDH y ATM, y en el mundo digital, ya de la difusión digital, pues seguimos usando las mismas tecnologías, de manera que el canal de transporte es común con el de contribución y se emplea para llevar la señal desde el estudio principal, llevarlo a los transmisores o las fuentes de señal moduladas. En cuanto a sistemas de distribución, tradicionalmente existía solamente el terrestre, después salió el cable en analógico, después llegó el satélite, todo esto en analógico. En algunos sitios se usan microondas, pero son básicamente los mismos sistemas cambiados a otras frecuencias. Cuando ya ha llegado el mundo digital, pues directamente han salido los tres sistemas a la vez. Los de microondas siguen siendo conversiones de frecuencia, pero de los mismos tres sistemas. Posteriormente a tener definidos estos sistemas de difusión, está saliendo un nuevo sistema de difusión, al ser la señal digital, que consiste en transmitirlo a los hogares por línea telefónica, y para ello están los sistemas de distribución de redes de área local, y con los módems de tipo ADSL pues llegan al ordenador o al televisor en los hogares. La diferencia fundamental es que por cualquiera de los sistemas tradicionales, a la entrada del equipo de recepción se dispone de todos los canales, todos están ahí presentes y en el equipo seleccionamos cuál queremos ver. Mientras que en este otro sistema todos los canales están antes del DSLAM y en el DSLAM están aquellos que se hayan solicitado por la zona de la ciudad en la cual está instalado. Estos están distribuidos por toda la ciudad y cada uno de estos atiende a muchos usuarios, y cada ADSL es el receptor de cada usuario que vaya a su ordenador o a su televisor, y entonces aquí solamente hay un canal. El usuario sigue eligiendo el canal que quiere, pero la selección la hace de entre aquellos que están en el DSLAM o incluso aquellos que le está ofreciendo el servidor de Internet. De manera que aquí puede tener una lista de 100 o 200 programas, y aquellos que lo soliciten, esos programas llegan al DSLAM más cercano y luego a la ADSL llega solamente uno de ellos. Y cuando uno hace zapping y va buscando otras cosas, las conmutaciones se hacen aquí y no en el propio televisor. Pero por lo demás, la calidad, siempre que tenga suficiente ancho de banda, pues puede ser similar a los sistemas tradicionales. Por lo tanto, ahora podemos considerar que hay otro sistema de distribución, que es el de la línea telefónica. En cuanto al origen de la señal, tenemos el concepto de cabecera de televisión digital. Es un concepto que viene del mundo de la televisión por cable.
En la televisión por cable se juntaban todas las señales que se querían emitir y cada una modulaba a un pequeño transmisor, cada una en el canal que correspondiera, y todas esas salidas de radiofrecuencia se multiplexaban en frecuencia, lógicamente, se sumaban todos los canales y ya en el amplificador troncal y todo el cable de distribución de la red de cable lleva todos los canales, y eso se llamaba la cabecera, donde se reunían todos los canales para transmitirlos. En el mundo digital se ha recuperado este concepto de cabecera y ahora lo que ocurre es que aquí llega las señales procedentes de los estudios. La señal en banda base de los estudios llega a la cabecera y aquí se comprime, se multiplexa y se forma lo que se denomina el transport stream para llevarlo a la difusión. El transport stream, el concepto es el mismo el que se emplea en los tres sistemas de difusión tradicional y también en el que se considera por Internet. El transport stream, en este caso de la difusión por Internet, suele ser un transport stream con un solo servicio, mientras que en satélite terrestre y cable, cada transport stream lleva una colección de servicios que será mayor o menor dependiendo del ancho de banda que tenga cada sistema. Y todo eso se forma en lo que se llama la cabecera de televisión digital. También esa cabecera tiene enlace con toda una serie de ordenadores y servidores de Internet, de donde o bien se dan los servicios para este sistema de difusión, o también en los ordenadores se tienen pues todos los datos y textos que se quieran utilizar en el sistema. La cabecera puede estar distribuida, de manera que el operador de las redes de difusión recibe las señales en banda base, las comprime y las multiplexa, o si el acuerdo o el contrato con los proveedores de esos servicios es diferente, esos proveedores lo comprimen, lo multiplexan y entregan ya un transport stream conformado al difusor. Y el difusor recibe varios transport stream y con ellos los mete en un remultiplexor que generan el nuevo transport stream, que es el que se va a emplear para la difusión. De manera que eso ya no son cuestiones técnicas, sino más bien comerciales, dependiendo de los contratos que se hagan, para tener la cabecera totalmente integrada en un sitio o tenerla distribuida con las señales comprimidas en otros lugares. Así que ese es el concepto global de lo que es la difusión y el transporte de la señal de televisión digital. Vamos a pasar ahora a hacer un recorrido por los formatos de televisión de la señal de vídeo. En esta transparencia también he puesto una línea horizontal. La parte desde esta línea hacia arriba es el aspecto analógico y de esta línea hacia abajo es el aspecto digital. Tradicionalmente la señal siempre procede de una cámara y también en el caso del cine también nos da las señales de rojo, verde y azul, tanto si es una cámara de adaptar el cine a la televisión como si es una cámara propiamente dicha de televisión. Y esas tres señales tienen todo su ancho de banda y tradicionalmente se llevan a una matriz y unos filtros para obtener los tres componentes que en su origen, el NTSC y después el PAL y el SECAM, hicieron que estas señales fueran compatibles con las señales de blanco y negro, para que todos los televisores de blanco y negro pudieran ver la señal de color, aunque fuera en blanco y negro, y que hubiera también compatibilidad de que los televisores de color pudieran ver las emisiones de blanco y negro. De manera que la señal de luminancia consiste en una proporción de las tres señales de rojo, verde y azul que es totalmente compatible con la señal de las cámaras de blanco y negro y se transmitía con todo el ancho de banda y definición posible correspondiente a la luminancia. Y después se obtenían dos señales a partir de las diferencias de color R-I y B-I, y esas señales cambian de nombre, en el sistema PAL se llaman U y V, para indicar que son las R- y las B- respectivamente, pero que están reducidas en ancho de banda y sus factores de amplitud se han modificado para conseguir que al componerlas con la luminancia pues se tengan los niveles y no se sobrepase el nivel de blanco ni el nivel de negro. Y por eso, en lugar de llamarse directamente R- y B- se llaman U y V. Estas señales pasan al codificador PAL o NTSC, de manera que estas dos señales modulan a una portadora en cuadratura en ambos sistemas.
y se obtiene la señal de crominancia, que a su vez se suma con la de luminancia, y después del sumador tenemos la señal de vídeo compuesta. Y esta es la señal con la que se ha estado trabajando siempre. La cámara directamente siempre daba señal compuesta, y en los mezcladores se trabaja con la señal compuesta. Todos los efectos de vídeo analógicos se hacían con señal compuesta. Y cuando se empezaron a utilizar unas técnicas de proceso de señal en analógico que permitían hacer algunos efectos especiales muy interesantes, como es el chroma key, resultó que la señal de vídeo compuesta, debido al ancho de banda de estas dos señales, pues no era muy buena. Todos recordaréis, el chroma key consiste en tener dos fuentes de señal, una representa el primer plano y otra representa el fondo. Esas dos señales se aplican al mezclador, y en el mezclador la señal que representa el primer plano se lleva a su vez a un circuito que controla la conmutación entre las dos. De manera que el operador elige un color y una determinada luminosidad en ese color, es decir, un umbral de conmutación, de manera que siempre que en el primer plano aparece ese color, se conmuta y aparece la señal del segundo del fondo. Entonces la conmutación se va haciendo dinámicamente a lo largo de cada línea de exploración, y vamos teniendo en primer plano todo lo que esa imagen del primer plano tenga, exceptuando el color que hayamos elegido en ese primer plano para en su lugar meter la señal completa del segundo plano. Y esto es lo que se ha empleado muchas veces en los telediarios, sobre todo en las noticias del tiempo, en la que vemos a la persona que está, como yo ahora mismo, explicando el tiempo, pero en el fondo tiene un color uniforme. Generalmente se usaba una tonalidad azul más bien oscura. Se busca un color siempre que no sea muy frecuente, o bien en la vestimenta o en las escenas que vaya a haber en el primer plano, y aunque antes se usaba mucho el azul, parece que ahora la tendencia es usar el verde. Se puede usar cualquier color, la técnica es válida para cualquier color, pero se busca eso, colores que no sean muy frecuentes en la vestimenta. ¿Qué ocurría? Pues que al ser el fondo azul, cuando se conmutaba desde el primer plano al segundo plano, si esa conmutación no es muy limpia, se ve un halo alrededor de esa señal de conmutación y se ve un halo azul. Era muy llamativo cuando la persona que aparecía en el primer plano era una persona rubia, y entonces se veía un halo azul alrededor del pelo rubio. Y eso se debía a que, como las señales que se usan para conmutar son las U y V, y el ancho de banda de estas dos señales es muy estrecho, la señal de luminancia son 5 MHz y las señales U y V son de 1,2 MHz nada más. De manera que con 1,2 MHz los tiempos de subida y bajada son muy lentos. Y aunque cogiéramos las señales y moviéramos el umbral, es decir, de aquí para arriba conmuta y de aquí para abajo no, o al revés, pues en esas conmutaciones sí podíamos elegir el umbral tranquilamente, pero claro, elegir el umbral de un flanco inclinado pues es desplazar la imagen en una dirección o en otra, porque la conmutación ocurre antes o después. Y no había resolución suficiente para discernir entre, por ejemplo, los pelos y tal, y todos estos pequeños detalles. De manera que esto originaba que apareciera siempre ese halo. Lo interesante era tener flancos de subida lo más rápido posibles. Y así, de esta manera, la conmutación, aunque se suba el umbral o se baje para elegir el color de corte, pues siempre se consigue mucho más detalle. Es decir, hace falta un mayor ancho de banda para estas señales. Con lo cual era, conveniente tener mayor ancho de banda en estas señales. Esa era uno de los condicionantes, una de las razones por las cuales en los estudios interesaba pasar de trabajar con la señal de vídeo compuesto, pasar a componentes. Por otro lado, en el mundo de la televisión doméstica, en los grabadores domésticos, una de las dificultades es que no se consigue un gran ancho de banda. Está limitado por las velocidades de cinta y demás al orden de 2,5 a 3 MHz. Por lo tanto, la señal de vídeo compuesto no se podía grabar.
Y interiormente, cuando la señal de vídeo compuesto se aplica a los grabadores domésticos, lo que se hace es separar la luminancia de la crominancia, y la señal de crominancia, de los 443 MHz, se transponen a otra banda inferior que está alrededor de los 800 kHz, se recorta más el ancho de banda y así se puede grabar con la señal de luminancia para tener el color. En la evolución de los equipos domésticos surgió lo que se llamó supervídeo, que cogían por separado la crominancia y la luminancia y ya se llevaban por separado. Y aunque esta señal, la crominancia va sobre 443, al ir separada ya de la luminancia hay menos interferencia de cross-color y demás, de manera que es una calidad muy superior, y luego esta se transponía de banda para hacer la grabación. Esto, aunque procede del mundo doméstico, sin embargo, como cada vez hay más aplicaciones domésticas en los programas de televisión, sobre todo en los de variedades actuales y demás, pues es un formato que se usa también bastante en los estudios de televisión, sobre todo para tener compatibilidad con los vídeos domésticos. Durante mucho tiempo, pues es otra de las señales que se han estado usando en los sistemas analógicos.